Bueno, a partir de este momento empiezo a compartir pantalla respecto a la clase que vamos a tener durante el transcurso de la mañana. Necesito que alguno, si tiene algún inconveniente respecto a ver la pantalla compartida, que me avise. Eh, bueno, trazabilidad logística. Lo importante que vamos a ir viendo durante el transcurso de la mañana, yo lo voy a ir haciendo, voy a ir parando y voy a ir haciendo un hincapié en los temas más importantes. Como le había dicho, aquel que tenga algún inconveniente, alguna pregunta, automáticamente activa el audio y me la hace la pregunta para que vayamos evacuando todas las dudas a medida que vamos avanzando. Sería importante lograr a finalizar la clase, pero en caso que tengamos que avanzar un poco, solamente un poco, pero lo vamos a hacer, pero es importante que este poco que avancemos que sea eh, correcto, que sea productivo, ¿sí? Que no avancemos y no estemos hablando toda la mañana sin dejar ningún tipo de conocimiento. Bueno, para los temas que vamos a tratar en cuanto a lo que sea trazabilidad logística, es importante tener en cuenta que la trazabilidad logística incluye desde el inicio de la asignación presupuestaria a una unidad hasta que se asienta o se consume el efecto, se consume tanto sea efecto clase 3 o se consume algún insumo, repuesto o lo que fuera. No necesariamente repuestos, no necesariamente combustibles, sino cualquier tipo de insumo o repuesto. Aquellos que se encuentren destinados a unidad logística, por favor, aquel que tenga algo que aportar, bienvenido sea, ¿sí? El, Así que estoy atento ante cualquier requerimiento. Lo importante que me gustaría que les quede para esta clase va a ser que entiendan el procedimiento, más que nada de control, de gestión, desde que el efecto ingresa al DUS, al Depósito Único de Suministro, o como lo llamen en sus unidades de origen, hasta que el efecto es consumido en su totalidad, ¿sí? Que conozcamos la documentación, cuál es la documentación inherente, quiénes son los responsables, quiénes son los que tienen que controlar, quiénes son qué documentación tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer es muy importante, eh, en qué oportunidad se efectúan los controles, eh, ya les mencioné, pero quién es el responsable, ¿sí? Del control, quiénes son los responsables de confeccionar la documentación, eh, y bueno, creo que nada más, ¿sí? En gran, en gran cantidad, ¿sí? En gran cantidad de unidades, o al menos en las pocas unidades en las que yo he pasado, eh, he visto que hay un déficit, una deficiencia en cuanto a lo que sea documentación y principalmente documentación del depósito de suministro, ¿sí? El, Documentación desde de cómo justificar el consumo de los efectos, de qué documentación tienen que presentar, de cuándo tienen que presentar, de quién es la responsabilidad, y después, obviamente, cuando salga el problema, de ver quién es el responsable, de quién lo controló, de qué tiene que hacer, de cuándo lo hizo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, no es cierto? Sí, mi capitán. Sí. Bueno, me gustaría que por favor aquel que tenga que hablar, hable con total normalidad, ¿sí? Obviamente que la virtualidad y esto de mantenernos a la distancia es bastante fría el ida y vuelta, pero por favor necesito que contribuyan a la clase, ¿sí? Eh, bueno, seguimos avanzando. No me quiero ir por las ramas, así que vamos a empezar desde el principio.
Trazabilidad logística, ¿qué hace referencia? Al circuito que se debe tener en cuenta, al circuito que debe llevar a cabo tanto la asignación presupuestaria para una unidad, la adquisición de esos bienes, el ingreso de esos bienes, la entrega de esos bienes al, al responsable o al que necesita, eh, y el consumo de esos efectos y su posterior asiento. ¿Sí? A eso hace referencia la trazabilidad logística. Vamos a empezar por la responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad, la importancia de su rol, qué es lo que significa funcionario público, conocimiento, asesoramiento y actualización en cuanto a lo que sea doctrina. La importancia de su rol. Es muy importante y es recontra importante que ustedes como suboficiales especialistas estén en conocimiento del proceso, del seguimiento de la documentación, de que estén en conocimiento de cómo funciona, de qué documentación tienen que presentar, de cómo se hace la gestión de un efecto. Es muy importante para ustedes, ¿sí? Para ustedes para nosotros, mejor dicho, como arsenaleros, es recontra importante que nosotros sepamos cómo es la gestión de esos efectos, porque nosotros somos los que enseñamos. Nosotros somos los que asesoramos, nosotros somos los que asistimos, nosotros somos los que aconsejamos a nuestros superiores, a los que educamos a nuestros subalternos. Por eso es muy importante la responsabilidad, la importancia de nuestro rol. Quiero hacer hincapié en esto para que tengamos magnitud, ¿sí? Para que sepamos la magnitud del problema. Magnitud del problema, la magnitud de la importancia, más que nada, ¿no es cierto? Sin dejar de lado, no necesariamente incluirlo y hablar desde el punto de vista de un funcionario público, porque ya de por sí creo que para el grado que todos tienen y que tenemos, hacer hincapié en cuanto a lo que es las responsabilidades y qué implica el ser un funcionario público está de más, creo. Así que por eso me centro principalmente en reforzarles la importancia del rol, la importancia del papel del especialista, la importancia del sí y del no del especialista. Del sí y del no del especialista. No importa el grado que tenga, si el especialista me dice que sí, es sí. No importa que venga, no sé, un batallón atrás del especialista, no importa. Si el especialista me dice que sí, es sí. Si el especialista me dice que no, es no, porque es el técnico. Es el técnico. Y las unidades usuarias, las unidades de combate no tienen un ingeniero militar como para que le diga, no, sí, puede ser, o no, a ver, mecánico, esto es sí, pero en realidad es no. No tengo ingenieros militares como para que me den fe de eso. El técnico, el que dice sí y no de las unidades usuarias, es el especialista. Y tenemos que entenderlo así porque es así. Porque el técnico es el que certifica, el técnico es el que da la realidad de la vida útil del material, la realidad de, si va a funcionar ese efecto, si no va a funcionar ese efecto, o por qué creen ustedes que en la Comisión de Sector de Efectos está la mayoría de los suboficiales que se encuentran en la Comisión de Sector de Efectos son especialistas, porque son los que dan fe de que el efecto va a funcionar. Bueno, sin irnos por las ramas, a eso hace referencia todo lo que sea la importancia de mantenerme capacitado, eh, la importancia de mantenerme capacitado, la importancia de conocer la doctrina, la importancia de conocer la actualización de esa doctrina, la importancia de seguir el paso a paso a las diferentes directivas que van saliendo en función de las situaciones que va viviendo el ejército, por supuesto, ¿no? Porque todo el mundo sabe, todos conocemos y sabemos que a medida que van sucediendo accidentes, a medida que van sucediendo pérdidas de efectos, se van actualizando y van tirando diferentes directivas y doctrinas que regulan o tratan de estructurar esa falla que hubo, esa falla.
esa falla en cuanto a lo que sea accidente, en cuanto a lo que sea manipulado de material, en cuanto a lo que sea desperfecto de algún tipo de efectos de arsenales. Y eso en cuanto a lo que sea a conocimientos. Después, en cuanto a lo que sea asesoramiento, sí, definitivamente. Eso tenemos que preocuparnos porque nuestra palabra sea palabra, ¿sí? Tenemos que preocuparnos porque lo que nosotros asesoramos es preferible, ¿sí? Si bien obviamente teniendo en cuenta que el asesoramiento tarde es como un no asesoramiento, pero desde mi punto de vista, y yo, capitán de Arsenales Grosso, eh, priorizo a que el especialista me diga, prefiero que me responda 2 minutos tarde, pero que me responda con lo más certero posible, a que me dé una respuesta rápida y que sea incorrecta. Tengan en cuenta que el asesoramiento que nosotros brindamos es herramienta fundamental para la toma de decisiones. Por eso es importante. Prefiero mantengo le averiguo y lo informo. Por favor, déjeme 2, 3 minutos que le averiguo y le digo la información con más certeza. Sí, así que por eso, principal atención en cuanto a lo que sea asesoramiento. Actualización. Actualización, hago referencia, puse esta palabra para que tengan en cuenta que la actualización permanente hace lo que le mencionaba en cuanto a lo que sea doctrinaria, en cuanto a lo que sea directivas, en cuanto a lo que sea reglamentos y actualización de todo lo que sea capacitación. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el momento? Bueno, continuamos. ¿Desde dónde partimos? ¿Sí? Desde la necesidad, por supuesto, continuando por las necesidades, PAO, PAC, hasta llegar a las órdenes de compras. Estos temas, ¿sí? Estos documentos, que son todos de relevancia, de importancia, son temas que se encuentran, si vamos a hacer un punto, ¿sí? Un punto y vamos a jalonar el depósito único de suministros, el ingreso al depósito único de suministros, de ahí para adelante y de ahí para atrás. Lo que me interesa que ustedes entiendan en esta clase va a ser desde el depósito único de suministro para adelante, del depósito único de suministro para atrás, ¿sí? Que serían todos los documentos del plan de necesidades, plan anual de obtención, orden de compra, tiempo de orden de compra. Lo vamos a hacer en la medida de lo que se pueda en otra clase, pero ahora me interesa que ustedes se lleven en esta clase desde el depósito de suministro, desde el ingreso al depósito de suministro, inclusive podemos tocar el ingreso, el control de la Comisión de Sector de Efecto, el tiempo, cómo integra la Comisión de Sector de Efecto, cuáles son sus responsabilidades, cuánto tiempo tienen, qué es lo que pasa cuando ingresa ese efecto al depósito de suministro, y después su posterior, obviamente, consumo, documentación, autorizaciones y demás. La asignación presupuestaria, ¿sí? Que tiene una unidad, así sea unidad de logística o unidad usuaria de combate, eh, la asignación es la misma, solo que la unidad logística tiene otros canales por donde le llegue la partida presupuestaria, que puede ser desde la unidad logística, puede ser de diferentes, de otras fuentes, no únicamente fuentes de la asignación presupuestaria que vaya como fuente de financiamiento 11. Como asignaciones presupuestarias para mantenimiento desde la dirección de arsenales y demás. Vamos a hacer hincapié en lo que sea fuente de financiamiento 11. Bueno, como les había dicho anteriormente, la asignación presupuestaria que se le asigna a una unidad usuaria eh, llega un año antes, ¿sí? El año anterior, ¿sí? Al año en curso, por supuesto, mediante mensaje militar, en donde se asigna la asignación funcional para esa unidad, va a ser de 5 millones de pesos, por ejemplo. ¿Sí? En la unidad, el jefe de elemento, ¿sí? Con ese mensaje militar que llega previo al año, al ingreso al año, programa, ¿sí? el, el, la presupuestación, ¿sí? De su unidad para el próximo año.
en donde eleva al área, al comando de brigada, ¿sí? Una documentación donde dice cuánto va a afectar en cada trimestre y qué es lo que va a comprar en cada trimestre. Esto quiero hacer un paréntesis acá, ¿sí? Voy avanzando despacio porque estos temas no lo voy a profundizar, pero sí quiero que lo entiendan. Una vez que el jefe de unidad envía al comando de brigada cómo va a cerrar esa partida presupuestaria del año, sí, del año que va a venir, el SAF del comando de brigada es quien me reorienta esa compra y me dice, bueno, usted en el primer trimestre puede comprar X, en el segundo trimestre puede comprar X, en el tercer trimestre puede comprar X más B, y en el cuarto trimestre no pueden comprar nada porque se va a aferrar a servicios básicos. ¿Sí? Que esto es normalmente y es lo que está pasando hoy en día en casi todas las unidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo hasta el momento? Hacemos una pausa, respondemos y continuamos. Bueno, seguimos entonces. Una vez que el jefe de unidad de programa, recuerda la orientación que tiene con el SAF del comando de brigada, al año siguiente, ¿sí? La asignación presupuestaria le llega a la unidad y la unidad en función de... Buen día, sargento primero Baigorria Laval Mendoza. No escucho nada. no, se cortó la llamada, por eso fue. Inconvenientes técnicos. ¿Seguimos? Bueno, continuamos. Partiendo desde el ingreso de los efectos, mejor dicho, continuando desde el ingreso de los efectos al depósito único de suministros, teniendo en cuenta el trabajo previo, ¿sí? De una comisión de sectores de efectos, organizado esa comisión de sectores de efectos mediante la organización que propone el jefe de unidad, que esa comisión de sectores de efectos sale por orden del día, cómo deben estar constituidos, y normalmente esa comisión de sectores de efectos está integrada por, como habíamos dicho anteriormente, suboficiales de la especialidad de arsenales, ¿sí? Como otros suboficiales también que eh, este equipo da fe de la recepción de los efectos y da el ok para que esos efectos ingresen al depósito único de suministros y a partir de ese momento se haga el alta patrimonial.
creo que a partir de este momento es donde es importante que el procedimiento que debemos conocer para para el empleo, o mejor dicho, para poder utilizar esos efectos, ¿sí? Para poder gestionar la autorización y poder retirar los efectos del depósito único de suministro para que yo pueda continuar o para que yo pueda ejecutar las tareas de mantenimiento programadas, las actividades de mantenimiento ordenadas o lo que tenga programado esa unidad en función al mantenimiento propiamente dicho. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Tenemos el efecto en el depósito 1 de suministro. Tenemos el efecto en el depósito de suministro. Ahora es donde quiero que por favor presten atención porque hay diferentes tipos de procedimientos mal aplicados que normalmente se ven en los depósitos únicos de suministros en las diferentes unidades de combate. El efecto se encuentra ya con alta patrimonial, se encuentra en el sistema, en el depósito y, entre comillas, el efecto está listo como para poder ser empleado para las actividades de mantenimiento que estén programadas dentro de la unidad. Vamos ahí, ¿sí? Principal atención. Acá quiero que tengan en cuenta algo. Los efectos no entran al depósito de suministro y a partir del momento que entra al depósito de suministro no es que está libre para el uso de cualquiera. El efecto entró al depósito de suministro por un adecuado programa, ¿sí? Por una adecuada necesidad que se gestionó, por una adecuada programación de la adquisición, ¿sí? Posterior presupuestación, presentación de proveedores, ganancias, ingreso de los efectos, de acuerdo a la cantidad de días que esté en la orden de compra que tiene que pasar para que el proveedor me ingrese los efectos por la guardia, control de la guardia, o sea que tiene todo un proceso de adquisición. Proceso de adquisición que esto no fue hecho en vano, para que haya entrado un efecto. Vamos a ponerle el ejemplo de un repuesto, ¿no es cierto? El ingreso de un repuesto al depósito de suministro y esté libre a la libertad de cualquiera que lo necesite, no. ¿Sí? Los recursos son escasos y los recursos mal administrados no sirven para nada. Entonces, cuando los recursos son escasos, es cuanto más tenemos que hacer hincapié en la correcta administración de ellos. ¿Sí? Y esto implica que bueno, pero si no lo pidieron porque, por pedirlo nomás, y bueno, entonces están haciendo mal la administración de los efectos. Para eso nosotros tenemos que brindar el asesoramiento, nosotros como especialistas tenemos que brindar el asesoramiento, tenemos que trabajar conjuntamente con el área de materiales, trabajar conjuntamente con el oficial de arsenales, quien hace el relevamiento de las necesidades de acuerdo a un adecuado programa de mantenimiento, de acuerdo a las prioridades que establezca el jefe de la unidad, porque obviamente que yo puedo tener prioridades, 1.000.000 de prioridades, ¿sí? Pero el jefe de unidad es quien redirecciona este mantenimiento. Por ejemplo, como ha pasado, listo, necesito que el mantenimiento se centre y principal atención en los vehículos de guarnición, principal atención en el colectivo y la ambulancia, principal atención en los vehículos de campaña, en la línea X, ¿sí? El jefe de unidad es quien establece esas prioridades. Nosotros asesoramos, bueno, mire, me entiende con él, bueno, sería conveniente que pongamos como prioridad número 1 a la ambulancia para que tengamos un vehículo de apoyo. No, quiero que pongan la prioridad por los últimos. ¿Listo? ¿Me entiende con él? Recibido. Sin irnos por las ramas, a lo que quería apuntar es que tenemos que saber asesorar, tenemos que saber asistir para que la adquisición de esos efectos y esos bienes ingresen de manera correcta, ¿sí?
Lamentablemente, los efectos ingresan mal porque la persona que tiene que tomarse el tiempo no se toma el tiempo y no hace un adecuado programa, ¿sí? Obviamente que el presupuesto de los efectos hoy en día sobrepasan. Hace menos de un año un motor arranque valía 1.000.000 de pesos. Hoy en día, vaya a saber cuánto está. Vaya a saber. Y la partida presupuestaria es normal que no alcance para sostener todo este monstruo que nosotros tratamos de sostener, y obviamente que no va a alcanzar. Entonces es la prioridad, mejor dicho, es el momento para que la administración de los escasos recursos que tengamos sea de una manera correcta. Volviendo al efecto en el depósito de suministro. Sí. ¿Cómo gestiono yo la autorización para el empleo de un efecto o para el retiro de un efecto del depósito de suministro? ¿Hay diferentes tipos de documentos? No, no hay diferentes tipos de documentos. Hay un solo documento y en función del efecto que yo vaya a retirar es el documento que se realiza. Todos los efectos se retiran con 2218. No importa que sean solamente repuestos, ¿sí? Todos los efectos se retiran con 2218. Y posterior a ese 2218, ¿sí? Poniendo el ejemplo de un repuesto, ¿no es cierto? Repuesto automotor. Se gestiona mediante la solicitud el 2218. Lo que fue. Vamos a ponerle un foco, ¿sí? Se le hace el 2218. Ese documento tiene una fecha día 1, ¿sí? Día 1 de enero, ¿sí? Ese 2218 se hace antes de la necesidad, ¿sí? Se hace para gestionar el retiro de los efectos del depósito. No se hace posterior, no se hace después de retirar. No, lo voy a retirar por las dudas para ver si funciona. Pues entonces, si llegase a suceder eso, significa que toda una cadena está funcionando mal. Porque si yo tengo que retirar el efecto para probarlo, a ver si va a funcionar, significa que ¿qué no está funcionando? ¿Quién me puede responder? ¿Qué es lo que no estaría funcionando si yo tengo que retirar un efecto del depósito e ir a probarlo? No estaría funcionando toda la planificación previa que se hizo. No. Sí, sí, también, sí. Sí, No estaría funcionando la cadena de control, digamos, del efecto. Sí, también. ¿La cuenta de los detectores de la CRE, mi capitán? Exactamente. Bueno, todas las respuestas son correctas. Todas las respuestas son correctas. Pero principal atención al trabajo que tiene que llevar la CRE. Porque la CRE no es ir a firmar un papel, ¿sí? La CRE no es ir a firmar un papel. Che, nosotros, especialistas, veamos quién está en la CRE. La CRE no es listo, ese es el problema de la CRE. No. Porque saben que lo que no hace la CRE, lamentablemente, ¿saben quiénes son los morochos que absorbemos el problema? Nosotros. ¿Por qué? Porque después tenemos que andar haciendo maravilla, porque la CRE dio el ok de que ese efecto funciona, la CRE dijo que el repuesto estaba bien, la CRE dijo que esos efectos que iban a ingresarle por el suministro entraron bien y no tuvieron problemas. Eso significa que, y ya está, ya no se puede hacer el acto de rechazo. Ya no podemos rechazar ese efecto. Ya no podemos decir, no, al proveedor, no, ¿saben qué? Entró hace como un mes, entró. Y resulta que voy a manipular aquel alternador, ¿sí? Y no funciona, no es para la línea que yo pedí. No es un alternador de 15-18, es un alternador de 17-20. Sí, y bueno, comuniquemos al proveedor. No podemos, ya no podemos más. Ya está, ya perdimos. ¿Por qué? Porque la herramienta que teníamos nosotros era la CRE. Entonces, principal atención a esto. ¿Sí? Intercedamos en esto. Mire, mi capitán, mi mayor, ¿me entiende con él? Sería conveniente que el asesor que se encuentra en la CRE, para la recepción de efectos de repuestos automotores, sea el sargento ayudante López, que es una máquina de matar, conoce todas las líneas, sabe
conoce de la línea de los de toda la línea de vehículos que tenemos, es el que más en capacidad está, es el que tiene conocimientos y es el que tiene las herramientas a su alcance. Bueno, está bien, pero no hay. Listo. Entonces, nosotros preocupémonos que si va a ir el sargento Joante López y no está en conocimiento, y bueno, pongámosle de auxiliar una persona que sí esté en conocimiento. No hay un límite, obviamente que la CRE no va a estar conformada por una compañía, ¿no es cierto? No van a ser 50 personas, pero tengan especial atención a esto. Trabajo que no haga la CRE o trabajo que haga mal la CRE repercute directamente en nosotros. Nosotros como especialistas le estoy hablando, nosotros como taller, nosotros como el último eslabón que hace el cierre y de lo que hay del consumo de su efecto. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Bueno, les vuelvo a repetir, por favor, aquel que tenga algún inconveniente o alguna duda, automáticamente habilita el micrófono y pregunta, ¿sí? Bueno, continuamos. Nosotros dijimos, bueno, nos habíamos quedado en retirar el efecto ese retirar el efecto para ver si funciona, ¿sí? Dijimos para ver si funciona. No, de por sí, como habíamos dicho anteriormente, si tenemos que hacer eso, significa que todos estos ejemplos que ustedes nombraron no están haciendo lo que corresponde. O están haciendo mal su trabajo. O están firmando un papel nomás por firmar y no están haciendo el control que tiene que hacerse sobre los efectos antes de ingresarle puesto a suministro. Especial atención a esto. El 2218 lleva una fecha. Retiro ese efecto, ¿sí? Porque en el 28 en el bloque de firma está el que solicita, el que autoriza, el que solicita, el que autoriza, el que entrega y el que recibe. El que solicita, el que autoriza, el que entrega y el que recibe. Automáticamente el efecto es recibido, ¿sí? Preocúpense ustedes por hacerle y colocarle la fecha a ese bendito 2218, que por no conocer y no completar bien el documento, después nos terminamos complicando nosotros. Porque la orden consumo, ¿sí? La gente que manipula el puesto de suministro, la hace cuando ellos quieren. La hacen mal, lo hacen cuando ellos quieren, y mal significa, hago referencia a que cuando hago la orden de consumo, 15 días después. Y adivinen cuál es el documento que agarran en control de gestión cuando ustedes van a hacer un control de gestión de repuestos. Adivinen cuál es el documento que agarran. ¿La orden de consumo o el 2018? Mi capitán, el SAF no tiene un término para estas órdenes de consumo, para confeccionarlas. Sí, tienen término, pero no es un término de una semana, ¿me entienden? Claro. No, el término supera los 30 días. ¿Sí? Sí, porque siempre pasa eso cuando se hace una trazabilidad. ¿Saben la cantidad de quilombo que tuve por culpa de por estos problemas? Porque me venían a controlar los efectos y yo ya lo había consumido hace 15 días. No, usted tendría que haberlo consumido el 30 de enero. Che, pero yo lo retiré el 15 de enero. ¿Me entienden? Ahí está el tema. Y en combustible también pasa absolutamente lo mismo. En combustible también pasa absolutamente lo mismo. Así que nosotros, ¿pero qué es lo que pasa? Por desconocimiento nos pasa esto. Les repito, por desconocimiento. Por desconocimiento. Nosotros tenemos que forzar el sistema, con conocimiento desde abajo si es necesario, para que lo que tiene que cumplir y elaborar esa orden, bendita orden de consumo, se haga automático. Obviamente que es un trabajo entrelazado entre el oficial de arsenal y el oficial de materiales, que inyecte directamente sobre la sección de intendencia, quien lleva el control del depósito de suministro, para que no se haga cuando quiera, se haga cuando se necesite. Hoy en día, ¿sí? Los recursos son escasos y no están saliendo 50 efectos del depósito de suministro por día. Si uno dice, bueno, en las épocas de las vacas gordas, ¿sí? Que los efectos entraban y salían, hasta por ahí te logro entender. Pero hoy en día, che, ¿cuántos repuestos estoy sacando por día del depósito de suministro? ¿Estoy sacando 30 repuestos por día? Dígame aquel que tenga la suerte esté sacando
alguien capaz que alguien tenga suerte de ustedes y esté manipulando esa cantidad de efectos por día y en donde se puede decir, entre comillas, y tampoco lo justifico, al depósito suministro para que no me haga la orden de consumo que corresponde en ese momento. Capaz que sí, ojalá yo quiera que sí haya alguna unidad que tenga ese manejo o ese caudal de ingreso. Pero para el resto de los mortales, lo dudo. Por eso es que nosotros tenemos que hacer hincapié, ¿listo? 2018, listo, vení que te entrego. Listo, la orden de consumo, no te la hago después. No, espero. La urgencia, a menos que entren en conflicto armado, a menos que entren en guerra, a menos que tengan una prioridad, súper recontra prioridad, recuerden esto, lo que nosotros permitimos, nosotros nos perjudicamos. Porque esto implica que nosotros le demos el repuesto al mecánico, que el mecánico asciende, o mejor dicho, haga la reparación, después tengan que andar haciendo malabares con el tema de la fecha. En el libro de registro de efectos, en su cuaderno especialista, en el programa de mantenimiento. ¿Es así o no? ¿Estamos todos de acuerdo o alguien tiene alguna diferencia? Mi capitán, una consulta, sargento primero avance. Sí, Ansel. ¿La orden de consumo entonces iría antes que el 2218 o al mismo tiempo? ¿Saben qué? Cuando hagan la pregunta y desactiven el micrófono. Entonces yo les puedo responder. El 28 se genera. Automáticamente posterior a ese 28 se hace la orden de consumo. Porque me hace todo el circuito. ¿Sí? Me hace todo el circuito, me autoriza el oficial de materiales. Bueno, voy, el depósito de suministro, vengo a retirar el motor de arranque que entró antes de ayer con el proveedor. ¿Listo? 28, de fecha. El 28 me dice fecha 1. La orden de consumo, si yo voy a consumir ese día, tiene que hacerse en ese momento. Mejor dicho, el único documento que certifica la entrega del efecto es la orden de consumo, porque es el único documento que me saca del sistema, que le saca del sistema al depósito de suministro. Debería hacerse al instante, ¿sí? Al instante que yo retiro, saco el motor de arranque, orden de consumo, firma el depósito de suministro y el que recibe. Ese es el problema, que no se hace en su momento. Y la orden de consumo se genera es un documento que genera el sistema, y el sistema yo no puedo modificar la fecha. No puedo modificarle la fecha. Yo entiendo la prioridad, porque me pasó también varias unidades donde he pasado la prioridad de la emergencia, la prioridad de que salga, la prioridad del empleo inmediato, la prioridad de restituir las condiciones de servicio a su vehículo, todas las prioridades son lógicas, pero ninguna justificable. Les repito, con ninguna se justifica, a menos que entren en conflicto armado, ahí sí, bueno, bárbaro. No digo que no sea la prioridad de los papeles, pero yo lo único, le voy a decir dos palabras, para que ustedes tengan en cuenta dónde en el papel que tienen que pararse. Y esas dos palabras son funcionarios públicos. Esas palabras son funcionarios públicos. No importa el grado que tengan, no importa el grado que tengan. No importa que sea nuestro cabo en el primer día, no importa que sea nuestro suboficial mayor en el último día. Todos son funcionarios públicos. Y todos debemos de velar porque la documentación se haga de la manera correcta. Y la manera correcta es esta. El único documento que justifica la ausencia de un efecto del depósito de suministro es la orden de consumo. Haciendo, entre comillas, el documento que agarra el control de gestión para controlar la ausencia de estos efectos o el consumo de estos efectos es la orden de consumo. Es la orden de consumo. Por eso, hagamos hincapié, por eso es importante, por eso me pone contento que haya gente que esté en capacidad que tenga la intención de aprender, por eso me pone contento tratar de transmitir esto, por eso quiero que hablemos todo el mismo idioma, por eso quiero que sea un ida y vuelta para que de alguna buena vez por todas, ¿sí? Exijamos lo que tiene que hacerse, porque lo que nosotros estamos exigiendo es que el que tiene la responsabilidad que la cumpla. Que la cumpla. Maestro, te paso internet con el teléfono, pero me haces la orden de consumo ahora. Porque si no, yo tengo que andar diciendo a mi mecánico que me asiente el repuesto que ya lo colocó dentro de 15 días.
Y todos tenemos responsabilidades. Y yo va a pasar 2 o 3 días y qué sé yo, no te digo que me olvide, pero después se me van a ir acumulando. Después que termina pagando los platos sucios, ¿quiénes son los que hacen? Los que completaron mal el libro de registro de efectos. Los que asentaron mal el consumo de combustible. Porque le asentaron diferentes fechas. Bueno, pero es una fecha. Bueno, es una fecha, no hay problema. Esa es una fecha, ¿saben qué significa? No, no, es una fecha nomás, no es que me entregó el 15, pero se consumió, me entregó el 15, pero lo asenté el 20. ¿Saben qué significa eso? Les vuelvo a dar 2 palabras. Malversación de fondo. Eso es malversación de fondo. ¿Sí? Porque estoy haciendo un mal uso de los efectos que la Administración Pública Nacional, a mí como funcionario público, me da la responsabilidad de que haga cumplir el consumo, o mejor dicho, que tenga una secuencia lógica en cuanto a lo que es el consumo de los efectos. No hay mucha vuelta que darle. No hay mucha vuelta que darle. Las cosas se hacen de manera correcta y bien. Las cosas se hacen de manera correcta y bien. No permitamos, ¿sí? Porque los que pagamos los platos rotos somos nosotros. Los que pagamos los platos rotos somos nosotros. Porque una vez que se genera ese de consumo, ya está el problema del depósito de suministro. El depósito de suministro ya está, listo. Una vez que fue firmada esa orden de consumo, ya está, problema, que la siente cuando quiera. Todo es un circuito y todo debe de funcionarse bien, desde que le ingresa el efecto, desde que se da el alta en el depósito de suministro, desde la confección de ese documento previo, la confección del documento que justifica el retiro de los efectos del depósito de suministro, todo debe hacerse bien. Les repito, aquel que tenga alguna prioridad de urgencia, bueno, será justificable, una prioridad de urgencia, si entró en conflicto armado. Otra prioridad, está hablando, ¿sí? Otra prioridad recae sobre el apellido que tiene usted en el pecho del lado derecho. ¿Sí? Listo. Ustedes quieren permitir que se manipulen mal los efectos y que se haga la documentación cuando ellos quieran, ya es problema de ustedes. Pero eso no significa que no conozcan cuál es el procedimiento. ¿Está? Continuamos avanzando. No me quiero ir por las ramas porque tengo un montón de problemas para hablar y no quiero que esto se convierta en una clase de experiencias personales y que se desvíe en función de lo que tenemos que enseñar. Volviendo un poquito para atrás, ¿sí? Habíamos dicho que se retiran los efectos del depósito de suministro, se gestiona la orden de consumo, ¿sí? La orden de consumo me viene detallado. Obviamente que esa orden de consumo tiene que coincidir con lo que yo pedí. No es que yo pedí 2 lámparas de 12 volt 75, no, una batería de 12 volt 75 amperes, ¿sí? Y que en la orden de consumo me figure una batería o 2 baterías 12 volt 75 amperes, o una batería 12 volt 75 amperes y tal efecto más. No. Esa orden de consumo debe coincidir y debe ser copia fiel, ¿sí? Con lo que dice el 2218. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna duda? Mi capitán, sargento mecánico motorista Roa Paz de Batallón de Comunicaciones 141. Sí, pasa. Le hago una consulta a mi capitán. Una vez que el efecto ingresa al depósito de suministro, ¿tiene un cierto tiempo para ser retirado? Por supuesto. A ver, el depósito de suministro es un depósito transitorio, ¿sí? Esto no es responsabilidad de ustedes, ¿sí? Pero para que sepan, el depósito de suministro es un depósito, no es un depósito, si vamos al caso, ¿sí? Porque es un depósito, ¿cómo está para la entidad pública? ¿Sí? Para la entidad pública es un depósito transitorio. ¿Por qué? Porque el efecto ingresó por un requerimiento, ingresó por una necesidad. Ingresó por una necesidad. O sea que si hubo una necesidad, en teoría eso tiene que entrar y salir. No puede haber en el depósito único de suministro de efectos de hace años, como lo hay. No puede haber en el depósito de suministro de efectos que superen más de 3 meses. ¿Sí? ¿Respondí su pregunta?
Sí, mi capitán, muchísimas gracias. Bueno, ha habido en diferentes situaciones depósitos de suministro que guardaban, habían depósitos que obviamente nunca se consumieron y pasaron 50 años, ¿sí? Para este tipo de efectos, lo que se debe gestionar por ejemplo, ha pasado depósitos de suministro que tenían depósitos de efectos o de vehículos que ya no tenían más a la unidad. ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? Sí, no, eso está hace 50 años porque son de los Fiat 697 que ya salieron de circulación. Bueno, se hace un expediente, se elevará se eleva al comando de brigada, unidad logística, donde se solicita temperamento a seguir, en donde normalmente las unidades logísticas lo que hacen es, se retiran esos efectos. Se retiran esos efectos, como para que alguno tenga, si es que a alguno se le presenta este ejemplo, ¿sí? Pues dice, che, bueno, pero está bien, el efecto que tengo acá no tiene que pasar 3 meses, y este lo tengo hace 5 años, porque en realidad la única forcing que teníamos se fue. Bueno, se hace un expediente, se informa al comando de brigada, a la unidad logística, el procedimiento de temperamento a seguir con los efectos que han ingresado y no se puede consumir para mantenimiento porque quedó fuera de circulación el vehículo NI, NN tanto, tanto, tanto. ¿Sí? Porque fue desprogramado, porque fue discontinuado, lo que fue. El temperamento a seguir ante esta situación, la unidad logística, junto con el comando de brigada, le va a gestionar le va a retirar esos efectos, ¿sí? Y el depósito de suministro va a gestionar, obviamente, su correspondiente orden de consumo para que lo puedan sacar del sistema. ¿Continuamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más había preguntado? Bueno, seguimos. Y capitán, Sí, señor. Sí. Escucho. Sí. ¿Quién habló? mi capitán, sargento mecánico motorista Rueda Molinas. ¿Con qué expediente se realizaría eso? Por los efectos que están, ya, como dijo recién, que no se puede consumir esa cosa. Bueno, en este caso particular, un expediente. Un expediente. ¿Con qué expediente? Expediente sería el número. Me refiero al expediente a una nota, ¿sí? Un expediente que hay que armar un expediente y enviar. No hay un formulario, a eso me refiero. Recibido. Mentira. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá puse algunas particularidades que en esta placa que pueden ver, ¿sí? Ya está en el depósito, pedí, andá y fíjate que hay en el depósito, sacá, total, para algo va a perder. Pasame, por favor, y después te hago la documentación. Algo habitué en nuestra jerga, ¿sí? ¿Alguien hay alguna de las unidades a las cuales ustedes pertenecen que manipula algún tipo de urgencia que por ahí se logre justificar la no confección de la documentación? ¿O alguno de ustedes ha recibido alguna orden en alguna oportunidad donde digan, listo, retire los efectos y después haga la documentación? Bueno, documentación, como habíamos mencionado, 2218. Obviamente que el que autoriza ese 2018 no es el órgano logístico de la unidad, ¿sí? Que sería el oficial de materiales, encargado de materiales. Previamente programado. Estas dos palabras, ¿sí? Y tiene signo suspensivo a propósito. ¿Por qué? Porque previamente programado significa que la correcta manipulación de los recursos, de los recursos disponibles. No pedir cualquier cosa, asesorar, lo que veníamos hablando anteriormente, asesorar en función a qué comprar, que se haga la programación,
Hoy en día lo que es el programa de mantenimiento es entendible, ¿sí? Es muy difícil de sostenerlo y llevar a cabo, es muy difícil de concretarlo, es muy difícil ¿cómo se llama? De completarlo, de llevarlo a cabo y de que sea un documento fehaciente que represente en realidad la situación de cada unidad. ¿Por qué? Por la escasez de recursos que ingresan, por el costo de esos recursos. Hoy en día es imposible comprar nada para mantenimiento. Esto no significa, la escasez de recursos no significa que, o no justifica que no se lleve la documentación actualizada y completa. Esto no justifica. La escasez de recursos, la falta de ingresos, no justifica que se lleve la documentación actualizada. Hoy en día, por más que me falte hojas, la documentación se puede hacer de manera digital. Bueno, no tengo hojas, listo. No hay forma de que te dé la documentación, ¿sí? No hay forma de tener la documentación, lo hago digital. Hoy en día tenemos que manipular las herramientas digitales a nuestro favor, ¿sí? A nuestro favor. Tenemos el sistema de GDE, hay cursos de GDE en YouTube. Tenemos que buscar la forma de capacitarnos y si no tenemos recursos para andar imprimiendo 2 bloques de hojas, ¿sí? Lo hacemos digital, lo digitalizamos y se envía digital. Bueno, continuando en la parte en la parte en la que nos quedamos. Retiramos el efecto del depósito de suministro con el 2018, posterior orden de consumo. Retiro el efecto, ¿sí? Y directamente pasa el efecto al usuario, ¿sí? El usuario. Desde el usuario a ser el especialista del taller mecánico, el usuario a ser la compañía, la subunidad, ¿sí? El usuario a ser el parque de conductores motoristas, ¿sí? El usuario de diferentes índoles, ¿sí? De diferentes particularidades. Es importante que para cada uno de estos casos sepan cuál es la documentación a cumplir. Es importante que para uno de estos casos sepan la documentación que tienen que confeccionar, ¿sí? Nosotros como asesores nos van a preguntar por todo, ¿sí? Por todo. Desde el foco. ¿Va al taller mecánico? ¿Por qué no retira un foco que lo coloca el electricista? No. El foco lo coloca el usuario, el conductor motorista. El repuesto depende del repuesto, va al taller mecánico, ¿sí? El taller mecánico es responsable de generar documentación. El combustible que me entregan para la desmalezadora va a la compañía, ¿sí? Al pelotón comando de la compañía, quien, mediante su correcto completamiento del cuaderno de consumo, justifica el combustible que utilizó para la máquina de cortapasta, ¿sí? Todos los efectos, todos los insumos que sean del Estado, foco, repuesto, combustible, lo que fuera, todos deben de tener y todos tienen su circuito de documentación. No existe efecto que ingrese al patrimonio y que no diga, no, listo, retirar el depósito de suministro y muere ahí. No existe. No existe. Y si no lo están haciendo, es porque en alguna parte están fallando o no se están asesorando bien en función de cómo justifico. El cuaderno de consumo. Ahora nos metemos al libro de registro de efectos. Vamos al cuaderno de consumo. El cuaderno de consumo, ¿sí? Que lleva la subunidad. Uno dice, no, listo, el cuaderno de consumo, la subunidad. Sin embargo, el cuaderno de consumo es un documento también que justifica que entra y que forma parte del circuito de control de gestión. Definitivamente. Porque así sea un trapo de piso, así sea un balde, así sea 20 litros de pintura, así sea 2 litros de combustible, ¿sí? Que vayan para la desmalezadora, ¿sí? Todos esos efectos mueren en el cuaderno de consumo de la subunidad. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? ¿O hay alguna de las unidades que tenga algún tipo de manipulación, algún tipo de manipulación de los efectos
y que haya algún efecto que no se justifican. En caso de que así lo sea, sepan que están en alguna parte, se están equivocando. ¿Por qué? Porque todos los efectos que ingresan y son retirados, que son empleados, todos tienen su documento para justificar el consumo. Todos los efectos, y repito, todos los efectos, así sea 1 litro de nafta que me han entregado la sección, el depósito de efecto clase 3, ¿sí? Para el corte de pasto. Todos los efectos, todos. Haciendo hincapié en cuanto a lo que sea repuestos propiamente dicho, ¿sí? Y centrando en nuestros arsenaleros, ¿sí? El efecto ingresa ya al usuario, ¿sí? Al mecánico con su repuesto. Acá ahí está la pelea diaria, ¿sí? La pelea diaria de la manipulación, del mantenimiento, del consumir ese efecto, de utilizar ese efecto, colocarlo en su vehículo correspondiente, y a caballo de eso, el completamiento del libro de registro de efecto y el cuaderno del especialista, ¿sí? El cuaderno del especialista y el libro de registro de efecto deben ser llenados por quien consumió ese efecto, no el pelotón comando de la sección, no el pelotón comando que lleva la documentación. La documentación es un documento, el libro de registro de efecto, y el cuaderno especialista es un cuaderno sucio. Es un documento, son documentos sucios sin ofender, ¿no es cierto? Pero lo que me refiero con la palabra sucia es que de puño y letra da fe la persona, el mecánico que consumió ese efecto, asentando en el libro de registro de efecto, ¿sí? Y en su cuaderno especialista, de manera diaria. Tenemos que hacer escuela, de que nos tomemos un tiempo, ¿sí? Tal vez sería lo ideal, ¿no es cierto? Sería lo ideal. Diariamente de completar, ¿sí? No necesariamente no, porque seamos prolijo, no importa que sea, mientras que el especialista lo entienda dentro de los límites normales, ¿no es cierto? Eh, no hay mejor procedimiento que el mismo especialista que consumió ese efecto sea quien complete el libro de registro de efecto de ese vehículo y sea quien llena el cuaderno especialista. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque en diferentes unidades hay está el pelotón comando que me lleva los libros, los cuadernos de consumo. Después cuando hay un control, nos encontramos que el especialista no tiene ni idea de lo que escribió. ¿Por qué? Porque no lo escribió él. Porque lo llena el pelotón comando de la sección, del taller, de la compañía Arsenales. ¿Sí? Esto tenemos que hacer escuela, que unos minutos previos al cierre de las actividades, o el otro día, o durante la semana, pero no sin dilatar el tiempo, se tiene que llevar esta documentación al día. Se tiene que llevar esta documentación al día. Porque en caso de que haya alguna necesidad de información, o en caso de que haya algún control de gestión, es el especialista que va a saber. No, tranquilo, porque asenté todo en el libro de registro de efectos. Está todo asentado. Y yo asenté en el libro de registro de efectos de ese efecto y en el cuaderno del especialista. No hay forma. ¿Sí? No hay forma. No es el que va y hace mantenimiento más solo papel lo hace otro. No, eso ya quedó definitivamente totalmente de lado. No tiene que ser así. Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Y cuidarnos entre nosotros significa enseñar. No, a ver, vení acá, asentar, listo. ¿Te paraste? Listo, perfecto. Está perfecto. Entonces, sentate y completa la documentación. Que sea un proceso. Que sea un proceso. Mantenimiento y completamiento de documentación. No mantenimiento y mantenimiento y mantenimiento y mantenimiento y después todo junto. Mantenimiento y completamiento de documentación. Mantenimiento, documentación. Mantenimiento, documentación. Mantenimiento, documentación. ¿Sí? Y quieran o no, y lo vean o no, es nuestra forma de cuidarnos. Les repito, es nuestra forma de cuidarnos. Acá abro el paréntesis y volvemos a la parte para atrás. Perfecto, te asiento en el libro de registro de efectos y te asiento en el cuaderno de especialista. Sí. Y después me saltan la orden de consumo con 15 días después. ¿Qué hacemos acá?
Una vez debería pasar, tomamos el ejemplo, vamos ante la autoridad que quien corresponda, el oficial de materiales, obviamente con la cadena, por la cadena de comando que corresponda, decimos, necesitamos que los efectos que sean entregados del depósito de suministro se generen de manera automática la orden de consumo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí nosotros presentamos este ejemplo. ¿Sí? Presentamos este ejemplo. Por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Por qué? Porque el efecto lo retiré del depósito de suministro el día 1. Y resulta que la orden de consumo me están entregando el día 15. El día 15. Bueno, bórrenlo. No, no es borren, modificar. Por favor, necesito que se gestione y que se haga la documentación y la entrega de la documentación de manera actualizada, porque pasan otros problemas. Sí, te borro un renglón, no hay problema, pero detrás del renglón tengo 15 renglones más y tengo 20 vehículos más. Pero esto, lamentablemente, nos pasa por desconocimiento. Nos pasa por desconocimiento. Lamentablemente llega al tal punto donde me entregan un paquete 3 días antes de la inspección del control de gestión, dos bloques de órdenes de consumo y tengo que andar haciendo malabares, haciendo conseguir 2218, libro de registro de efectos y mi cuaderno especialista. Por favor, si alguien considera que estoy en lo equivocado, ¿sí? Que me diga, no, bueno, mire, acá pasa así, así, pero tenemos aceitado porque hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. ¿Qué puede ser? ¿Me entienden? Pero sepan ustedes que en gran parte o en la mayoría de los casos, ante este tipo de ejemplos, el que la termina pagando saben quiénes son, ¿no es cierto? O saben quiénes somos, ¿sí? Somos nosotros los que andamos haciendo malabares para tratar de cerrar la documentación después. Malabares porque la gente que lleva su responsabilidad no cumple sus responsabilidades. Y eso nos pasa en gran parte por desconocimiento nuestro. Porque nosotros nos asesoramos, porque nosotros nos enseñamos a nuestros oficiales subalternos, porque nosotros no nos preocupamos. Entiéndalo desde el punto de vista. Che, lo que nosotros no enseñemos, le estamos perjudicando al subalterno. Lo estamos perjudicando, porque no le estamos dando las herramientas de competencia. Enseñemos a nuestros subalternos cuáles son sus herramientas y cuáles son sus deberes y obligaciones también, porque el día de mañana cuando le vayan a medir el aceite con un control de gestión y salta nuestro mecánico a rueda, ¿sí? Y que digan, no, usted hacen todo mal, no le van a decir, ah, no, porque el encargado de puestos de suministro lo entregó. No, maestro, el cabo mecánico a ruedo, ¿sí? Es responsable. Está haciendo malversación de fondo. ¿Por qué? Porque está haciendo hay una malversación porque hay algo que se distorsiona. Porque acá me está diciendo que utilizó antes y resulta que le entregaron 15 días después. Acá hay algo que está mal. Acá hay algo que está mal. Y el que termina pagando el plato es normalmente el que consume el efecto. ¿Por qué? Porque no completa bien la documentación o porque no sabe qué completar o qué documentación hacer o en qué término hacer. Bueno, no me quiero tampoco ir mucho por las ramas pero lamentablemente estoy de acuerdo en esto y se lo vuelvo a repetir. Gran parte de los problemas que nosotros tenemos es por desconocimiento, ¿sí? O porque no enseñamos, o porque no nos preocupamos por la gente que tenemos, que tenemos abajo, que tenemos que enseñar. Bueno, continuamos. Habíamos dicho, estamos en la altura del efecto ya en poder del especialista, ¿sí? El efecto se consumió, el especialista asentó en el correspondiente libro de registro de efectos, se genera el cuaderno del especialista. El cuaderno especialista es el último documento de control de gestión. Así que todos los cuadernos especialistas se controlan en un proceso de control de gestión. Bueno, vamos a hablar un poco de ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, continuamos.
proceso de control de gestión. ¿Qué hacemos cuando el efecto no tenga documentación, o el efecto donde yo voy a consumir algún tipo de bien del Estado, no lleve reglamentariamente algún tipo de formulario en donde yo pueda justificar el consumo de estos efectos? ¿Alguien me puede responder eso, por favor? ¿Qué hago cuando yo tengo no sé, alguna máquina o algún documento, algún efecto que no tenga reglamentariamente una documentación en donde yo pueda justificar el consumo de combustible, de lubricante, de repuestos? ¿Alguna acta labrada, mi capitán? Mm, Sí, sí, pues sí, el acta puede ser. A ver, yo les repito, hay un montón de cosas que nosotros no tenemos. Nuestra documentación en gran parte está, tenemos una parte gris. Eso es entendible. En la tabla, en el anexo 3, si mal no recuerdo, del tomo 3, 4, donde figura la documentación que tienen que tener los efectos, está totalmente desactualizado. Está desactualizado. ¿Por qué? Porque en la gran cantidad de efectos que han entrado hoy en día a nuestro patrimonio no están incluidos ahí. Entonces hay un montón de efectos que lamentablemente tenemos que aplicar el criterio. ¿Nosotros qué hacemos? Listo. Che, tampoco hacer documentación en vano. Estamos llenos de papeles, no vamos a hacer más papeles. Pero hay que ver qué papel y qué papel no hacer. ¿Sí? En el caso particular de que ustedes lleguen a tener algún efecto que haya entrado en la unidad y que ese efecto no esté incluido en nuestros tomos arsenales que diga que tiene que tener 2408-50, -1, -2, -3 o lo que fuera, tienen dos opciones. Dos opciones. Una es, automáticamente lo inyecto y a partir de ese momento todo lo que yo consuma lo pongo en el cuaderno de consumo, el cuaderno de consumo de la subunidad a la cual depende ese efecto. Opción 1. Opción 2, le genero un documento. A partir de este momento, esta desmalezadora tiene 2408-8. A partir de este momento, esta desmalezadora, a ver, ni sacar todo el personal que está en el cuartel, todas las desmalezadoras me presentan para la semana que viene sus correspondientes 2408-8. ¿Por qué esto? Porque nosotros estamos consumiendo, adquiriendo repuestos para preparar estas desmalezadoras con fondos del Estado y tienen que estar, obviamente, sentado en ese 2408-8, lo que fuera, un carburador que haya comprado la unidad o que haya adquirido la unidad, ¿sí? Para mantenimiento de estas desmalezadoras. Bueno, las desmalezadoras no figuran en nuestros reglamentos, o es así. No figuran, entonces no tiene que tener ningún documento. Bueno, a partir de este momento tienen todos 2408-8. ¿Por qué? Porque estamos comprando los carburadores para estas. ¿Con? En la fuente, con la fuente de financiamiento 11, con la partida de la unidad. Les repito, todos los insumos o efectos que la unidad compre, vuelvo para atrás, no existe un efecto que la unidad compre que quede en el aire, que solamente quede en la entrega del depósito de suministro. No existe. Todos tienen que tener un lugar donde asiente, porque encima a ese efecto que se consumió, interfieren diferentes personas, el que lo reparó y el que controló y el que reparó y consumió, el que controló y el que retiró el efecto. ¿Sí? Esto es lo que está pasando en varias unidades. Esto es lo que está pasando. Estamos consumiendo partida presupuestaria para efectos que se compran y no estamos descargando estos efectos. Bueno, pero ¿qué? ¿Lo descargaron una desmalezadora? Permiso, mi capitán. Sí, señor. Con respecto a ese efecto, digamos, una desmalezadora. Sí. Y la unidad no tiene tampoco la orden de compra o cómo adquirió esa desmalezadora. No. A ver, Si la unidad tampoco la puede descargar. Bueno, hay que ver de dónde se encontró. Porque hay que tener en cuenta que obviamente que la unidad puede llegar a adquirir ese efecto, ¿sí? Por otro lado.
Yo lo que hago referencia a los efectos que sean adquiridos con la partida presupuestaria. Si la unidad, ¿sí?, compró un repuesto, ¿sí?, con plata que es particular del jefe de unidad, eso no, ¿me entienden? Eso no. Si la unidad compró un efecto con lo recaudado, o porque la subunidad quiso comprar quisieron comprar en la subunidad un carburador para poner en servicio su desmalezadora para poder hacer mantenimiento, que normalmente todos contribuimos de una manera u otra. Para ese efecto, no. Para ese efecto, no. Yo hago referencia a los efectos que son adquiridos con la partida presupuestaria de la unidad. ¿Sí? En el caso que sea así, ¿sí?, para estos efectos, yo como asesor técnico, ¿sí?, le digo, listo, mi capitán, mi mayor, mi teniente con él, mi teniente, por favor, a las desmalezadoras, usted que es jefe de la compañía de comando de servicio, que tiene intendente cuartel, a la desmalezadora, mi capitán, le vamos a hacer un documento, que es un 1408, ¿sí?, en donde yo pueda llegar a justificar la entrega de los efectos que estamos comprando por partida presupuestaria para esta desmalezadora. Y se hace el circuito normal de cualquier efecto. 18, orden de consumo, asiento en ese documento, y obviamente el cuaderno del especialista que lo colocó. Respondí su pregunta, no sé quién fue quien me preguntó. Sí, pero bueno, respondí a la pregunta, pero siempre quedan grises digamos, en ese tipo de descargo de efectos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería la fuente de ingreso de esos efectos a la que está haciendo referencia? Llámese, por ejemplo, una donación. La Una municipalidad le dona a la unidad 2 boleadoras. Sí. Y no, bueno, a ver, todo lo que sea todo lo que sea donación, como normalmente hay algunas cosas que las unidades reciben, ustedes tengan en cuenta lo siguiente: las donaciones no pueden ir directamente a la unidad, ¿sí? Eso es lo que corresponde. Las donaciones, hay un formulario, y la donación va al ejército, ¿me entienden? Y el ejército es quien ordena la distribución de estos efectos que han ingresado normalmente al patrimonio. Dejando de lado esto, aquellos efectos que tengan las unidades que reciban por voluntad de alguna persona que es afín o tiene una buena relación de la unidad, no hay documentación reglamentaria que justifique el consumo. Todos los repuestos que ustedes adquieran por fuente de financiamiento 11 tienen que ir directos sobre los bienes del Estado. No pueden adquirir efectos comprados por fuente de financiamiento 11 que tengan como fin último un efecto final donado. ¿Me entienden? Sí. Bueno, y que quiero que por favor hacer hincapié en los niveles, en la responsabilidad. Si bien obviamente es como el conductor motorista, el responsable directo de lo que pasó y dejó de pasar, es el que está detrás del volante, el conductor motorista, pero eso no significa bajo ningún punto de vista quiénes son las responsabilidades de control. ¿Quiénes son las responsabilidades que tienen las personas que tienen que ejecutar el control? Ejecutar el control, tanto sea para el consumo de los efectos, tanto sea para el control y estado de mantenimiento de esos efectos, tanto sea para la autorización del empleo de esos efectos. Toda cadena de comando tiene su responsabilidad. Nosotros dejamos muy de lado, ¿sí?,
al encargado de parque, al jefe de sección, al oficial vedor, al encargado de compañía, al jefe de compañía, al oficial de arsenales, al oficial logístico, al segundo jefe de unidad y al jefe de unidad. ¿Cuántas cadenas de comandos hay? Tenemos cadena de comando como para hacer de todo, ¿sí? Sin embargo, la falta de control y la falta de responsabilidad de esos puestos implican, ¿sí?, que se manipulen los efectos, que se consuman efectos de manera incorrecta. Así sea en el empleo, así sea en el consumo de los efectos, ¿sí? Aquella persona que ocupa un puesto, ¿sí?, que ocupe el puesto que implique responsabilidad, responsabilidad de comando, no lo exime de la falta de conocimiento. No importa si haya aprendido o no. Es responsable directo lo mismo. No importa que sepa o no sepa. Es responsabilidad directa lo mismo. Ah, no, pero no está en claro. Entonces sáquenlo de oficial de vedor y coloquen a este suboficial superior que sabe, conoce y controla. Porque si no, lamentablemente, el empleo de los medios, el empleo de los efectos, se hace mal. Bueno, pero el oficial de vedor es responsable de mantenimiento, no, es responsable de la existencia del estado de mantenimiento. Y él en sus revistas que tiene ordenada, tiene que corroborar esto, corrobora y deja la orden impartida. ¿Sí? El oficial vedor, el oficial de arsenales por medio de sus revistas sistemáticas junto con sus especialistas. No tiene que estar estructurada las revistas, no tiene que estar planificadas, no. El especialista quiere controlar, necesito ir a controlar tal depósito, el especialista reglamentariamente está avalado. Hace revistas sistemáticas. Hace revistas sistemáticas. El usuario, propiamente dicho, tiene que estar, tiene que estar de la mano junto con el especialista. El encargado de su unidad también no debe desconocer, debe ser responsable del estado de mantenimiento de estos efectos. Debe ser responsable del control, debe ser responsable del consumo, debe de conocer todo, todo. Bueno, cortamos 10 minutos, en 10 minutos nos volvemos a conectar. Dejo la computadora conectada, ¿sí? Y 10 y 10, 11 y 10, perdón, nos volvemos a conectar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo hasta este momento? Bueno, listo, 11 y 10, 11 y 10 nuevamente nos conectamos. Listo, recibido, capitán.